Ya, listo. A ver, en los problemas propuestos, ustedes tenían, eh, a ver, estamos en la parte de gráfica de funciones, donde habíamos visto, por ejemplo, a ver, me imagino que ustedes están viendo lo que estoy proyectando, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a recordar lo que aparecía en el apunte inicial, que teníamos nosotros si tenemos la función trigonométrica de la forma I igual a por seno de bx más c, donde a, b y c son constantes, o si tenemos la estructura de la función de la forma a igual a multiplicado por coseno de bx más c. Recuérdense que bx más c es el argumento de la función coseno. Lo mismo acá, también esto es el argumento de la función seno. Porque nos falta por ahí uno que otro que dice que es a por sen por bx más c. Esa interpretación, esa lectura no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos trabajando. Acuérdense que la función es seno de un argumento y coseno de un argumento, ¿ok? La palabra sen, la palabra cos no tienen sentido solo si no tienen un argumento, porque son funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, si tenemos las funciones definidas de esta manera, vamos a tener que la amplitud es el valor absoluto de A, o sea, valor absoluto de la constante que acompaña a la función seno o a la función coseno. El periodo es 2pi partido por el valor absoluto de B. ¿Qué cosa es B? Lo que acompaña a la variable X dentro del argumento de la función seno o coseno. Y la traslación es bx más c. Para ver las traslaciones tenemos que resolver bx más c igual a 0 y bx más c igual a 2pi, ¿de acuerdo? Entonces, en el ejemplo que se les pedía, en el ejercicio que se les pedía resolver, teníamos la función i igual a 1/5 de coseno de 2x más pi medio, ¿ok? Entonces, lo primero que visualizamos, primero tenemos que dejar escrita, si no estuviese escrito de esta manera, tenemos que hacer arreglines usando fórmulas trigonométricas para poder llegar a escribirla de esta manera. Cosa de poder identificar claramente cuál es el A, en este caso el A vale 1/5, el B, que es lo que acompaña a X, es un 2, y el C es pi medio, ¿ok? Entonces, la amplitud es el valor absoluto de A, o sea, en este caso el valor absoluto de 1/5, que es claramente 1/5. El periodo es 2pi partido por el valor absoluto de B, o sea, sería 2pi partido por 2, ¿no es cierto? O sea, el periodo es pi, y la traslación, tenemos que resolver las ecuaciones 2x más pi medio igual a 0, de donde nos queda x igual a menos pi cuarto, y 2x más pi medio igual a 2pi, o sea que en el fondo nos queda 2x igual a 2pi menos pi medio. 2pi menos pi medio dividido por 2 nos da x igual a 3 pi cuartos, ¿de acuerdo? Que son los valores principales que tenemos que considerar, ¿ya? Aparece la parte A, en la B y en la C tenemos que identificar los elementos solamente. En la parte B, de la misma manera, la amplitud es el valor absoluto de 2/3, y es 2/3, periodo 2pi partido por el valor absoluto de B, que en este caso B es menos 1/2, y nos queda 4pi. En la traslación, de la misma manera, nos va a quedar Bx más el C, Bx más C, se fijan, tenemos que resolver esta ecuación, Bx más C igual a 0, entonces despejando nos queda x igual a 2pi partido por 3, y lo mismo, Bx más C igual a 2pi, despejando nos queda x igual a menos 10/3 pi, ¿ok? En la pregunta número 2, se les pidió representar gráficamente la función i igual a 3 seno de 2x, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera, el a en este caso vale 3, el b vale 2, y el c es 0, ¿ok? Entonces, para poder graficar, lo primero que tenemos que hacer es ver el dominio de la función. Claramente esta función, como no es una función que sea una fracción, una función racional, una raíz donde aparezca una raíz de índice par, o un logaritmo, no tenemos que hacer ningún tipo de restricción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales, ¿ok? Y el recorrido de la función va a ser entre menos 3 y 3. Acuérdense que ustedes que la función seno de alfa y coseno de alfa están acotadas por el menos 1 y por el 1. Por lo tanto, en este caso, dado que tenemos amplitud 3, estaría acotado por el menos 3 y el 3. ¿De acuerdo? Luego el recorrido son todos los números reales que varían entre menos 3 y 3. Lo que les acabé de hablar con palabras es lo que aparece acá. Lo anterior es porque la función seno,
está entre menos, seno de cualquier argumento, independiente de cualquier argumento que aparezca acá, seno de algo siempre está acotado por el -1 y el 1, lo mismo que coseno de algo, ¿de acuerdo? Esto en realidad está escrito aquí un mayor estricto, un menor estricto, pero es un mayor o igual y un menor o igual, ¿de acuerdo? Ahí faltó el signo, faltó escribir el signo igual. Lo mismo acá, obviamente, porque si multiplicamos esto por 3, nos va a quedar que menos 3 va a ser menor o igual que 3 por seno de 2x, menor o igual que 3. Por lo tanto, el recorrido es intervalo cerrado entre menos 3 y 3. ¿Ok? La amplitud de nuevo, el valor absoluto de 3 que nos da 3, y el periodo sería 2pi partido por el valor absoluto de b, el valor absoluto de b que es 2, nos queda 2pi partido por 2 que sería pi. Y la traslación, tomamos el argumento de la función seno y lo igualamos a 0, entonces nos queda despejando que x vale 0, de acá, obviamente. No está despejado, pero sí, obvio. Y la segunda es tomar el argumento, que en este caso es 2x más 0, o sea, 2x igual a 2pi, de donde x va a ser igual a pi. ¿De acuerdo? Y por lo tanto vamos a darnos cuenta que como el periodo es el mismo que la traslación, no va a tener traslación, ¿de acuerdo? No se va a trasladar. Ahora vamos a ver la intersección de la gráfica con los ejes coordenados. Ya, se supone que en cualquier función, para ver la intersección de la gráfica con el eje X, hay que resolver la ecuación cuando el y vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, acá con el eje X, si y vale 0, vamos a tener que resolver la ecuación 0 igual a 3 por seno de 2x, ¿no es cierto? Entonces de acá claramente el 3 pasa dividiendo al 0, nos queda seno de 2x igual a 0. Entonces uno tiene que decir seno de qué ángulo nos da 0. ¿Seno de qué ángulo? Uno se acuerda del círculo unitario. Acuérdense que el seno de un ángulo es la proyección del punto de corte del ángulo con el círculo de radio 1, y eso da una proyección en el eje X y también da una proyección en el eje Y. La proyección de ese punto en el eje Y corresponde al seno de ese ángulo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos viendo en que la proyección del punto, fíjense que sería, el ángulo sería pi medios, ¿cierto? ¿Sí? Seno de qué ángulo nos da 0, seno de, no, pues me equivoqué, seno de pi. Cuando uno tiene el ángulo de pi, oh, seno de pi nos da 0, el primer ángulo, ¿cierto? Pero no es solamente de pi, porque en el fondo cuando hacemos 2pi volvemos a caer y esa proyección de este punto también va a 0, o sea, en el fondo es cualquier constante por pi. Por lo tanto, el argumento de la función 0 tiene que ser igual a una constante por pi, ¿de acuerdo? Porque k por pi, seno de una constante por pi, siempre cae en el 0. Luego los valores de x, tales que se produce estas situaciones, simplemente despejamos de acá el x y nos queda x igual a k por pi medio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si echamos a correr el valor de k, vamos a tener un primer corte con el eje x cuando k vale 1, después cuando k vale 2, cuando k vale 3, etc. Y después, obviamente como k es un número entero, puede ser negativo. Cuando k vale menos 1, tenemos en menos pi. Después cuando k vale menos 2, vamos a tener en menos pi. Perdón, cuando k vale menos 2, si bien digo, menos pi. Cuando k vale 1, tenemos en menos pi medio, y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para todos los valores de x que tengan esta estructura, o sea, una constante que es un número entero multiplicado por pi medio, la gráfica va a cortar al eje x, ¿ya? Cuando ahora la gráfica corta al otro eje, ¿dónde corta el eje y? Para ver la intersección de cualquier función con el eje y, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar en x igual a 0. Entonces, si x vale 0, nos va a quedar que y va a ser igual a 3 multiplicado por seno de 2 por 0, que es 0, y seno de 0 es 0, y 3 por 0 es 0. Por lo tanto, el único punto de corte de la función es en el valor 0. Por lo tanto, la gráfica de la función pasa por el origen, que es el 0,0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. A ver, en el caso particular acá se tomaron 2 puntos de corte, los 2 puntos principales, porque después se empieza a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría la gráfica? Primero, claramente vamos a ubicar acá, va a haber gráfica, ya vimos, entre el -3 y el 3.
¿de acuerdo? Teniendo eso presente, después ubicamos los puntos de corte con el eje X. Acuérdense que era todos los X tales que X de la forma una constante por pi medio. Por lo tanto, cuando K vale 1, vamos a tener una constante. Esa constante no es cualquier constante, sino que es un número entero. Por lo tanto, cuando K vale 1, vamos a tener en pi medio. Después, cuando K vale 2, vamos a tener en pi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, y si tomamos los números enteros negativos, nos van a quedar las vueltas para el otro lado. ¿De acuerdo? Y después de eso, al graficar nos quedaría esta por la gráfica de la curva. Fíjense que el periodo es pi. ¿Qué significa? Que de aquí a acá hay una gráfica y después se repite exactamente la misma gráfica. Tenemos este punto, después otra gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta m grande que aparece ahí, esta m chiquitita, en realidad es el punto que es mínimo en un periodo. Considerando solo un periodo, este valor que está acá es el mínimo de la curva y este es el máximo de la curva. ¿Ok? Ya. De la misma manera, de forma similar, para graficar y igual a un medio seno de x, que es lo que aparece acá, la gráfica de esta otra función, que es un medio por seno de x menos pi cuarto, la otra que está acá con un corrimiento, igual a un medio por seno de x menos pi cuarto menos 1. Fíjense ustedes que esta gráfica, observen, la idea de este ejercicio que se les pidió que hicieran es para que observen lo siguiente. Fíjense ustedes en esta gráfica tiene esta estructura. ¿Qué podemos decir respecto de la otra que aparece acá? Es exactamente la misma, pero con un corrimiento, ¿cierto? Que en este caso es una unidad hacia abajo. ¿Se fijan? ¿Lo ven? ¿Observan? Miren, el punto máximo, por ejemplo, acá está en 0,5. Al bajar, el punto máximo estaría en menos 0,5, que es exactamente acá. ¿Se fijan? Si fuera más 1, esta misma gráfica la corren hacia arriba, una unidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahora lo que corresponde hacer, y con esto los voy a dejar trabajando para que después me digan si es que hay alguna consulta, para que trabajen con los problemas planteados, que en el fondo es el listado de ejercicios que aparece en la página. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver,